Lo primero de todo es agradeceros vuestra presencia y vuestra participación. Lo dicho, sed bienvenidos a este viaje, que esperamos que sea un viaje de verdad apasionante, ¿no? Ya sabéis que es un viaje de 9 etapas, que será más una al mes aproximadamente, donde lo que pretendemos es ir profundizando en distintos aspectos de la realidad del mundo, así como en el papel no, mejor dicho, el lugar y la responsabilidad que nos corresponde a los laicos en la Iglesia para contribuir a la misión de la Iglesia. ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos situamos? Es un tema que está bastante vigente, como muy bien sabéis, y seguís pues todas las sesiones del sínodo. Entonces nosotros también, como Manos Unidas, queremos ahondar en ese sentido, ¿no? Cada sesión tendrá una duración de 1h30. El formato será como el que va a ser hoy. Intentaremos ir aprendiendo para no perder tiempo por el camino, porque los tiempos van a ir muy ajustados, entonces intentaremos ir haciéndolo cada vez mejor. Voy a darle paso a nuestro viceconsiliario, Carlos González Paniagua, que nos va a compartir y a dirigir, si es que tiene que dirigirla él, la oración con la que vamos a encomendar al Espíritu el trabajo que queremos hacer en este seminario. Carlos, te dejo la palabra. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. A don Manuel, que ha querido estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias a todos los que tan numerosamente os habéis incorporado a esta primera sesión. Y para no demorarnos mucho, vamos a rezar la oración Ad Sumus Sancti Spiritus, que es la que está rezando también en el sínodo, que la tenéis ahí entre todos, la vemos todos delante, pues la rezamos. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad de ti para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Qué bien. Pues muchas gracias, Carlos. Es una oración preciosa, me imagino que a mucha gente le sonará, porque estos últimos tiempos en el sínodo se está utilizando constantemente, así que también nos hacemos parte de ese sínodo, nos hacemos presentes en ese sínodo orando con esta oración. Y ahora me toca presentar al ponente, y no es una tarea fácil. Os voy a contar por qué. Pues porque es fácil decir su nombre, Manuel María Bru. Pero yo cuando me dijeron que tenía que presentarle, pues lo primero que hice es una búsqueda en internet. Y me salieron tantísimas cosas de Manuel María Bru que dije, Dios mío. Bueno, opté por la segunda opción, que era llamarle por teléfono, hablar con él y preguntarle directamente qué quería él que yo dijera cuando le presentara. Y bueno, lo primero que me señaló es, por supuesto, que quería que dijera los servicios que está desempeñando en la Iglesia en este momento. Manuel es delegado episcopal de catequesis de la Archidiócesis de Madrid. Y en este servicio, por cierto, Manos Unidas aporta también su granito de arena, ahí estamos. Y Manuel es también presidente de la Fundación Crónica Blanca de Jóvenes Comunicadores. Es una fundación que trabaja la comunicación social de inspiración cristiana. Y esta sería la parte oficial de la presentación de Manuel. Pero yo insistí, dije, me gustaría tener algo más personal, que
a la gente lo necesita, cuando te van a escuchar, cuando te van a... Y entonces él me comentó una anécdota que me dijo que esa sí que le gustaría que lo contara. Y aquí lo voy a contar, mira. Me confesó que allá cuando tenía 14 años, creo que era, ¿no, Manuel? Se recordaba vívidamente con la hucha de Manos Unidas haciendo la colecta de la campaña. Y que desde entonces fue el principio de una larga amistad, sino de un casi enamoramiento, que por cierto es mutuo porque siempre contábamos contigo para todo. Desde entonces hasta hoy esa relación de amistad ha continuado y la mejor prueba de ello es que siempre que le pedimos algo, el pobre responde. Y este es el caso. Hoy le hemos pedido a Manuel que nos acerque a la realidad de la Iglesia en el mundo del siglo XXI, que es un tema que para Manos Unidas es fundamental, porque si en algún momento tenemos que tener constancia de la realidad que nos rodea, es a la hora de poder trabajar con la gente que más nos necesita. Solo voy a comentar una cuestión de procedimiento. Sabéis que no va a haber turno de preguntas, pero si alguien tiene alguna pregunta muy concreta, Manuel la va a responder. Se la ponéis en el chat y en algún momento, no digo ahora porque están las, pero en algún momento la va a responder, os llegará la contestación. Sin más retraso, gracias enormes de verdad por tu presencia hoy aquí, Manuel. Y ya sabes que dispones de 35 minutos y a partir de ahora te escuchamos con toda la atención del mundo. Muy buenas tardes a todos y que muchísimas gracias. Y que yo estoy encantado de estar esta tarde con vosotros, que veo muchas caras conocidas y que es muy hermoso ver este mosaico, ¿no?, de tantos rostros y también aprovecho para saludar a vuestro nuevo conciliario. Y bueno, le estaba diciendo a Mercedes que justo un ratito antes de que empezáramos me ha llamado por teléfono José Antonio Álvarez, obispo auxiliar de Madrid, para una cosa que tenemos mañana y le he dicho que teníamos esta conexión y me ha dicho salúdales a todos y a todas y diles que estoy con ellos y que me acuerdo mucho de ellos porque bueno, pues él también compartió con vosotros como viceconciliario. Bueno, pues para entrar ya en harina, mirad, yo me he atrevido a la hora de hablar de este tema que me pedís, la Iglesia en el siglo XXI, se me ha ocurrido añadirle como un título para dar una clave de contenido y este título es Menos es más, ¿no?, que como sabéis es un lema pues del estilo minimalista, ¿no?, en el arte, en la decoración, y aquí yo lo quiero aplicar a tres claves que el Papa Francisco ha dicho tantas veces de la iglesia que él sueña, ¿no?, que es una iglesia más pobre, más participativa y más misionera, ¿no? Una iglesia más pobre, más participativa y más misionera, esos tres más suponen también tres menos, ¿no?, o muchos menos, ¿no?, que van unidos a esos más, porque sin esos menos es muy difícil que encontremos ese más, ¿no? Entonces, bueno, pues un poquito la idea de la exposición es la de ir jugando con estas dos palabras, la de menos es más y estos tres puntos, ¿no? Como veis, he preparado una presentación para que la podamos ir viendo y que nos pueda ir ayudando y que me vaya ayudando también a mí a ir pasando ir exponiendo esta ponencia, ¿no? La iglesia que soñamos, una iglesia más pobre, más participativa y más misionera. En un primer momento vamos a hablar de una iglesia más pobre. En cada uno de estos tres puntos os propongo una expresión, es decir, un testimonio, una imagen, ¿no?, real, ¿no?, porque no podemos hablar de estas cosas en teoría, sino que son tantas realidades en las cuales podemos decir, aquí se realiza esta iglesia más pobre, ¿no? Y en cambio podríamos pensar en otras donde dijésemos, pues aquí no es que precisamente veamos expresada una iglesia más pobre, ¿no? Nos vamos a ir a lo positivo y en las expresiones siempre que sea, pues eso, una iglesia, expresiones de una iglesia más pobre, más participativa, más misionera, ¿no?
Entonces, bueno, ya veo que están, por ejemplo, conectados de Las Palmas, pues yo querría en la expresión aquí hablar de una experiencia precisamente en las Islas Canarias. La inspiración, un texto evangélico o un texto del Nuevo Testamento, no lo vamos a leer, sino simplemente pues recordar por encima para no alargarnos. Y luego lo que sería la parte más de reflexión de cada uno de estos 3 puntos, que lo llamo implicación, porque de nada sirve una reflexión si no nos lleva a implicarnos, ¿no? Si no nos ayuda a transformar, a cambiar las cosas, ¿no? Y todos estamos llamados a unirnos al Papa Francisco en este proceso de una iglesia siempre reformanda, ¿no? Una iglesia que siempre está en continua reforma, ¿no? Entonces, en este punto, una iglesia más pobre, la inspiración, la parábola del buen samaritano, la inspiración menos poderosa y más humilde, y muchas cosas más que luego explicaré. En un segundo momento, una iglesia más participativa, ¿no? La inspiración, pues la promesa de Jesús de que estaría en medio de nosotros, ¿no? Jesús en medio. También la de los Hechos de los Apóstoles, luego lo veremos, ¿no? De las primeras comunidades cristianas. La expresión de una iglesia más participativa, pues aquí se me ha ocurrido pues recordar un testimonio muy peculiar, muy original, la de los mártires de la unidad de Burundi, ¿no? Y una implicación, la implicación de una iglesia más participativa, pues entre otras muchas cosas, se trata de una iglesia menos clerical y más sinodal. Y en tercer lugar, una iglesia más misionera, ¿no? Y aquí a lo mejor es donde tengo que dedicar un poquito más de tiempo de los 3, porque es tal vez donde estoy yo ahora más volcado en la misión que tengo como delegado episcopal de catequesis, también por la reflexión que llevo haciendo desde hace 2 años, pues recogiendo la experiencia de muchos años, la experiencia de mucha gente distinta, de muchas lecturas, y que dio lugar el año pasado a la publicación de un libro que tuve la oportunidad el miércoles de entregárselo en mano al Papa Francisco, y como es un libro de 700 páginas que se titula ¿Ha fracasado la nueva evangelización?, como pregunta, pues al Papa Francisco al entregárselo le dije, bueno, como ve, de momento este libro sirve como pisapapeles, ¿no? Porque con el peso que tiene, bueno, pues esa reflexión me ha ayudado sobre todo pues a plantear todo este gran desafío de una iglesia más misionera, ¿no? Entonces ahí la inspiración será ese texto de San Pablo en el Areópago ateniense, la expresión, la de una parroquia en Praga, la parroquia Santa Teresa de Calcuta, y la implicación, pues una iglesia menos autorreferente y más dialogante, y muchas otras cosas que ahora veremos. Vamos a ir entonces por partes. Empezamos por una iglesia más pobre. Inspiración, la parábola del buen samaritano, ¿no? Todos conocemos la parábola, yo simplemente quiero recoger aquí este final de Jesús, el que practicó la misericordia con él. Y Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo, ¿no? Cuando Jesús pregunta quién de estos 3 personajes es el que realmente ha amado al prójimo, ¿no? Yo creo que una iglesia más pobre es una iglesia que se toma de tal modo en serio su llamada a vivir el mandamiento nuevo del amor, que no se queda contenta con una vivencia de este mandamiento parcial, mediocre, a medias, sino que es completo, como los proyectos de Manos Unidas, son proyectos completos. Empiezan, se desarrollan, no se pueden quedar a medias, ¿no? Entonces, bueno, pues el gran proyecto, ¿no?, de la Iglesia es como un proyecto de Manos Unidas, es el gran proyecto de una humanidad renovada y una humanidad en la que reine, en la que se exprese el reino de Dios, reino de justicia, de amor y de paz, ¿no? Pero de un modo completo, no dejando las cosas a medias. Y para eso tiene que ser más pobre, ¿no? En el sentido más completo también de la expresión, que es al que ahora iríamos inmediatamente con después con la implicación. La expresión, bueno, yo fui compañero de José Félix Hernández en el Seminario de Madrid, porque él estudió en el Seminario de Madrid, y él ahora es muy conocido en Gran Canaria como el cura Pepe, ¿no? Y él es presidente de esta fundación del Buen Samaritano de Gran Canaria. Es una realidad
que sale todos los días en los periódicos, que todos conocemos, ¿no? La de tantísimos emigrantes que llegan a las Islas Canarias. Y bueno, pues la experiencia del cura Pepe, ahí tengo una frase suya recogida que me parece muy interesante, ¿no? En migración no estamos haciendo las cosas bien porque solo tenemos que contemplar la realidad de la sociedad envejecida para saber que podríamos generar oportunidades a todos estos jóvenes y egoístamente para mejorar la sociedad occidental con tan baja natalidad. Bueno, esta es una reflexión de una lógica apabullante, pero a mí lo que me duele de la situación actual es que una gran parte de nuestra sociedad española esto no lo entiende. Y lo que más me duele es que una gran parte o una pequeña parte de esa gran parte de la sociedad española va a misa todos los domingos. Entonces, a mí me duele que en nuestra comunidad cristiana todavía se extienda y se comparta una visión tan raquítica, tan irreal y al mismo tiempo tan insolidaria sobre esta realidad, ¿no? Una iglesia más pobre tiene que ser también una iglesia donde todos tomemos conciencia de estos grandes desafíos que los signos de los tiempos nos plantean y que podamos afrontar estos desafíos además de ver la realidad como es, pues de juzgarla desde el Evangelio y no juzgarla desde parámetros ideológicos de cualquier otro tipo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que esta experiencia que él está realizando es una entre cientos de miles de experiencias en la vida de la Iglesia que nos muestran que cuando cuando un desafío eclesial se toma en serio, pues gracias a la colaboración de muchos se llega a alcanzar, ¿no? Yo no os voy a leer aquí esto que tengo aquí porque luego esta presentación la vais a poder tener presente, pero sí os quiero contar cuando José Félix, cuando yo le pregunté, pero a ver, José Félix, ¿cómo empezó todo esto de la Fundación El Buen Samaritano, ¿no? Y él me dijo, pues Manuel, pasó porque yo yendo a la parroquia desde mi casa todos los días había un semáforo, un largo semáforo de estos que se ponen rojo y que tardan muchísimo tiempo, y todos los días yo veía que al lado del semáforo, sentados en el suelo, había un grupo de adolescentes, de menores, de jóvenes africanos, pues de los que llegan, y un día dije, no puede ser, o sea, no puedo pasar de largo, ¿no? Y de ahí viene la idea del buen samaritano, ¿no? No puedo pasar de largo. Y entonces ya hice por aparcar el coche, me bajé, estuve hablando con ellos, les pregunté la situación en la que estaban y a partir de ahí yo lo compartí en la parroquia y dice, yo no tuve que hacer nada. En las dos parroquias que yo tenía empezó a moverse gente, empezaron a unirse profesionales del derecho, asistentes sociales de distintos tipos y se empezó a organizar una acogida, un seguimiento, una formación profesional para todos estos jóvenes, ¿no? Para mí lo importante es que creo que esta es la dinámica propia de una iglesia más pobre. Una iglesia más pobre es una iglesia en la que todos, en este caso un sacerdote, no pasa el semáforo, ¿no? Para ir a lo que tiene que hacer, que ya sabe que tiene que hacer, que es abrir el despacho parroquial o celebrar unas misas, sino que es capaz de aparcar el coche, bajarse, y hablando con estos jóvenes, pues eso le cambió la vida, ¿no? Yo creo que es un ejemplo de tantas cosas que desde Manos Unidas bien conocéis tantos ejemplos de este tipo en todo el mundo, ¿no? Bueno, pues yo creo que esta es una iglesia más pobre, ¿no? Paso directamente a algunas claves de esta implicación, ¿no? Y aquí quiero hacer este juego de palabras en las implicaciones, en las tres implicaciones de una iglesia más pobre, más participativa y más misionera, con estas dos palabras del menos es más, ¿no? Una iglesia más pobre significa una iglesia menos poderosa y dependiente del poder político, económico y cultural, ¿no? Yo creo que esta es una losa que llevamos, bueno, pues prácticamente en la historia de la Iglesia desde Constantino, ¿no? Desde el año 300, ¿no? Cuando se convierte el emperador Constantino, pues claro, no, digo yo, pues está muy bien que se convirtiese y hizo mucho bien para la Iglesia, sin duda, pero al mismo tiempo abrió a la Iglesia una etapa donde la tentación del poder
tomaba una fuerza que hasta ese momento, en los 300 primeros años de la Iglesia, nunca había llegado, ¿no? Porque, claro, si el emperador se convierte, el imperio se hace cristiano, entonces tenemos un problema. Y el problema es que llevamos 2000 años con pequeños imperios, con el nombre o con el apellido de cristianos, pero que eso no significa que se haya vivido las bienaventuranzas, que se haya vivido el Evangelio, y sí significa que ha existido siempre esta tentación de subirse a la facilidad del poder. Y esa idea de cristiandad, pues todavía pues en muchos permanece con toda su buena intención, pensando que con una nostalgia en tiempos pasados, pues ese es el modelo de iglesia, ¿no? Cuando una iglesia que dependa del beneplácito, del poder, ya sea político, económico o cultural, eso, bueno, pues puede dar un barniz, ¿no? Podemos hacer como una bendición, ¿no? Externa del mundo, pero bendecir el mundo externamente no significa transformarlo, ¿no? Y ponerle un apellido no significa que hacerlo cristiano, ¿no? Entonces, bueno, pues una iglesia menos poderosa y dependiente del poder político, económico y cultural. Yo creo que en esto estamos todos, gracias a Dios ya pues ni el Papa ni los obispos son grandes príncipes de la Iglesia. Gracias a Dios, los más importantes laicos en la vida de la Iglesia no son los que tienen la cartera más llena o los que tienen más influencias o los que tienen, sino que cada vez más pues somos entre todos los que levantamos esta gran empresa que significa vivir la comunión y la misión de la Iglesia, ¿no? En cambio, se trata de una Iglesia con una presencia más humilde y que sea presencia humilde y fermento testimonial en las estructuras y movimientos eclesiales. He querido recoger estas dos expresiones porque en los años 60, 70, después del Concilio Vaticano II, hubo una cierta polémica, ¿no? Un poco como que se dividía los criterios, sobre todo de tipo pastoral, ¿no? Sobre una imagen de iglesia que fuera más de presencia, una presencia más explícita, una presencia más, digamos, profética en el sentido de denuncia, una presencia más visible, ¿no? Y en el otro lado, una idea más de fermento, de estar escondidos, de estar como el fermento en la masa, de estar un poco lo que fue esa gran figura que ahora ha sido canonizada de Charles de Foucault, ¿no? Bueno, yo creo que esta era una dialéctica absurda, ¿no? Era una dialéctica absurda porque la verdadera presencia es siempre de fermento y el verdadero fermento, de algún modo, cuando Dios quiere, se convierte en presencia explícita, ¿no? No hay que provocar la presencia, sino fomentar el fermento, pero tampoco hay que evitar que el fermento se convierta en presencia, ¿no? Y la presencia, sobre todo cuando es profética, es necesaria, ¿no? Entonces, y eso en Manos Unidas lo sabemos muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pues una iglesia menos poderosa, en cambio, más presencia humilde y más fermento testimonial. Lo importante es que la presencia sea humilde, no sea una presencia de aquí estamos nosotros, ¿no? Y aquí estamos nosotros para combatir este mundo y quejarnos de este mundo, no, aquí estamos nosotros, entre otros muchos, levantamos la mano, tenemos una palabra, tenemos algo que ofrecer, ¿no? Pero y el fermento, ¿no? Con el testimonio, ¿no? Menos añorante de los tiempos de cristiandad, antes lo decía, y más libre, más atenta a los signos de los tiempos, ¿no? Una iglesia más libre, ¿no? Yo creo que en esto también estamos ganando mucho, pero todavía queda mucho por hacer, ¿no? Sobre todo porque en tanto en cuanto más avanzamos en esta dinámica desde el Concilio Vaticano II de estar presente de saber discernir los signos de los tiempos, pues lógicamente más surge el cansancio de la fe del que hablaba Benedicto XVI, que nos lleva a decir, ay, en otros tiempos fueron mejores, ¿no? Entonces empezamos con las añoranzas, ¿no?
cuando la Iglesia, decía el cardenal Newman, que una Iglesia que se casa con el espíritu de su tiempo tiene la tentación de quedarse sucesivamente viuda, ¿no? Porque si te casas con el espíritu de cada tiempo, por definición el espíritu de cada tiempo cambia, ¿no? Una Iglesia añorante es una Iglesia que sigue casada con el espíritu de otro tiempo, ¿no? Y eso no, hay que tener esa libertad de decir, eso lo decíamos ayer, eso lo hacíamos ayer, hoy es otra cosa, ¿no? No vale lo de siempre se ha dicho así, ¿no? Que nos recuerda tantas veces el Papa Francisco. Y luego, sobre todo, que no sea añorante pues de esa cristiandad, ¿no? Que no sea añorante pues de eso, de que lo importante es que en los organismos públicos, en los estamentos sociales y culturales, pues aparezca las raíces cristianas, la herencia, querer reivindicar, no sé, querer reivindicar un nombre, ¿no? Cuando el único nombre que nos tiene que importar es el nombre de Jesús, ¿no? Y que el nombre de Jesús llegue, pero que llegue para ser acogido y entendido con el testimonio de Jesús, ¿no? Bien, una iglesia menos pretenciosa y más generadora de comunidades creativas y significativas, aunque minoritarias en una sociedad plural, ¿no? Esto también es muy importante, ¿no? Menos pretenciosa. No tenemos tenemos que reconocer la realidad. Estamos en un proceso de secularización larguísimo. Yo dedico en ese libro todo un primer capítulo a analizar toda esa realidad, ¿no? Es verdad que la secularización no es un movimiento que vaya de un modo automático de la pérdida de la fe, o sea, de la fe a la pérdida de la fe, no. Es un movimiento que se va disolviendo más bien en una pluralidad religiosa, en la presencia, en la aparición de espiritualidades sin religión, bueno, en una variedad muy grande, pero donde siempre permanece la búsqueda de sentido, la búsqueda de trascendencia, la búsqueda de verdad, la búsqueda de absoluto. Entonces, pero es verdad que a lo que estamos llamados, ya lo dijo Benedicto XVI, siendo el cardenal Ratzinger, y le interpretaron muy mal en su momento, estamos llamados a vivir en comunidades minoritarias en la sociedad, pero que sean comunidades creativas, y añade el Papa Francisco, sí, creativas y significativas, ¿no? Significativas, es decir, testimoniales, ¿no? Bueno, pues reconocer esto, a lo mejor es lo que el Espíritu Santo quiere, lo que la providencia quiere que toquemos fondo en esa parábola para empezar de nuevo. Bueno, pues dejemos y hagamos lo que tenemos que hacer y no andemos mirando si somos más o si somos menos, ¿no? Una iglesia menos eurocéntrica y más volcada a sus periferias geográficas. Estamos ahora aquí todavía en las periferias geográficas. Yo creo que los viajes del Papa Francisco son el mejor ejemplo de esto, ¿no? Él decidió desde el primer momento que sus viajes no fueran a lugares donde está muy arraigada la vida de la iglesia, sino precisamente allí donde la iglesia es minoritaria, que normalmente son lugares del tercer mundo, lugares más pobres, lugares de misión nacientes, y ahí son los viajes que él ha preferido estar, ¿no? De algún modo él ha querido significar con esa fotografía del Papa en el mundo esta nueva imagen de la iglesia que se hace presente en aquellas periferias geográficas de nuestro mundo y no en una iglesia eurocéntrica, ¿no? Ya el hecho de que los últimos papas no sean italianos, de que ya tengamos un papa que ya no es europeo, pues ayuda a descentralizar. Yo suelo contar que, al menos en la iglesia en España, todos sabíamos, desde los años 70, 80, todos sabíamos que documentos y las asambleas plenarias en América Latina, de Puebla, de Medellín, realmente era una revolución después del Concilio Vaticano II, pero lo sabíamos los españoles porque estábamos más cerca, pero en muchas partes del mundo, Puebla, Medellín, Santo Domingo, no sonaban a nada, ¿no? Y la mitad de los católicos del mundo estaban viviendo el entusiasmo misionero de esas asambleas del episcopado latinoamericano. Bueno, pues ahora con un papa latinoamericano o hispanoamericano o iberoamericano, como lo queramos llamar, hemos, digamos, trasladado el centro que estaba en Europa, lo hemos trasladado o hemos dejado que el centro se mueva por toda la geografía, ¿no? En ese sentido, yo creo que estamos ahí. Y una iglesia menos elitista, más volcada a la opción preferencial por los pobres, que fue la clave desde el Concilio Vaticano II, y más presente en todas y cada una de las periferias existenciales, ¿no? He puesto ahí a la derecha esta definición del Papa de las periferias existenciales, ¿no? Me gusta ver que en estas periferias existenciales está con su carisma propio,
en Manos Unidas, pero que están también tantas otras realidades de la Iglesia, ¿no? La Iglesia está llamada a salir de sí misma, a ir hacia las periferias existenciales, las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda miseria, ¿no? Bien, pues como veis, aquí hay muchos menos, pero son todos menos para fomentar más, ¿no? Menos que dan lugar a aún más, menos poderosa, menos añorante, menos pretenciosa, menos eurocéntrica, más elitista, para que pueda ser más pobre, es decir, más presencia humilde y fermento testimonial, más libre y atenta a los signos de los tiempos, más generadora de comunidades creativas y significativas, más volcada a sus periferias, tanto geográficas como existenciales, ¿no? Pasamos ya a una iglesia más participativa, a la segunda parte, ¿no? Como inspiración me parece que es muy importante esta promesa de Jesús, ¿no? Fijaros, y yo creo que desde la sensibilidad y el carisma de Manos Unidas nos ayuda mucho a hacer la comparación de dos promesas de la presencia de Jesús. La presencia de Jesús en la Eucaristía y la presencia de Jesús en los pobres, ¿no? Yo creo que hay una expresión en el Evangelio que es muy importante. Jesús en la Eucaristía no dice, tomad y comed todos de él, esto es como si fuera mi cuerpo, ¿no? Los teólogos dicen que esa es la transignificación, no la transustanciación, no, no dice esto es como si fuera mi cuerpo, sino esto es mi cuerpo, realmente yo estoy allí, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando Jesús nos promete su presencia en los más pobres, pues también podemos creer que esta es una presencia de transignificación, ¿no? Pero Jesús no dice, cada vez que hicisteis algo a uno de estos, es como si me lo hicierais a mí. No, Jesús lo que dice es, a mí me lo hicisteis, presencia real, ¿no? Bueno, pues hay una tercera presencia que también es real. Jesús no dice, donde dos o tres estén reunidos a mi nombre, es como si yo estuviera en medio de ellos, ¿no? Jesús dice, yo estoy en medio de ellos, ¿no? Y aquí tenemos una riqueza en la Iglesia maravillosa, ¿no? Que es la riqueza de que cuando nos unimos en nombre de Jesús, ya no somos un grupo de personas que vamos cada uno a lo suyo, que cada uno quiere imponer su idea, que cada uno quiere dirigir, sino que buscamos lo que Dios quiere, buscamos la inspiración del Espíritu, buscamos la presencia de Jesús en el otro para que me ilumine a mí, cada uno en el otro. Y por tanto buscamos la presencia de Jesús en medio de nosotros, que nos ayude Él en medio de nosotros a discernir, ¿no? Esta presencia de Jesús en medio de nosotros es la clave de la sinodalidad, ¿no? Es la clave de una iglesia más participativa, ¿no? Lo mismo podemos decir de lo tenían todo en común, ¿no? Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Porque claro, tenerlo todo en común significa tener en común la vida del espíritu, tener en común la vida del alma y tener en común pues todo lo que tenemos en nuestras manos. Por tanto, una iglesia mucho más solidaria, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos todo un secreto de una iglesia más participativa. El ejemplo que os ponía de los mártires de Ruanda a mí me impresiona mucho porque fijaros, hay muchísima gente, y desde Manos Unidas lo sabemos muy bien, hay muchísima gente que da su vida, sobre todo en lugares difíciles, en lugares donde la vida no vale nada, como son tantos lugares en el tercer mundo, y dan su vida, ¿no? Dan su vida por el Evangelio, dan su vida porque saben que su testimonio es peligroso y su testimonio es muchas veces visto como algo que los poderosos no lo aceptan, y por eso tenemos tantos mártires entre los misioneros, ¿no? Y tantos mártires entre los voluntarios, ¿no? Pero en este caso os voy a hablar de unos mártires que son distintos, pero que en el fondo su martirio es igual en el sentido más profundo, porque es el martirio de la fraternidad, es el martirio de la unidad. Se trata de unos seminaristas. El 30 de abril del año 1997, a las 5:30 de la mañana, un grupo de hombres armados irrumpe en el seminario de Buta. Instan a los seminaristas a separarse por etnias, los hutus a un lado y los tutsis a otro. La amenaza está en el aire. Uno de los dos grupos raciales será asesinado. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que aquellos jóvenes eran casi todos preadolescentes y adolescentes seminaristas, ¿no? Y no tuvieron ninguna duda. Dijeron que ellos no se separaban, que ellos eran un solo seminario, una sola iglesia. Ellos estaban unidos, no se separaban. Y eso hizo que, pudiéndose salvar la mitad, pues los mataran a todos. Sobrevivieron 2 o 3 porque en la ráfaga de las metralletas
pues no les alcanzaron en zonas vitales del cuerpo y los dieron por muertos. Y por eso ellos luego nos pudieron contar lo que había ocurrido, ¿no? Me parece que es un testimonio, lo llamó el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II lo llamó los mártires de la unidad, ¿no? Yo creo que esto es entender hasta el fondo lo que significa la comunión en la Iglesia, lo que significa la unidad, ¿no? Lo que significa la verdadera participación, ¿no? Estos sí que supieron participar hasta la última gota de su sangre, ¿no? La implicación de una iglesia más participativa. Bueno, pues una iglesia más participativa, lo primero que todo es que tiene que ser una iglesia menos clerical, del autoritarismo estructural al abuso escalonado, ¿no? Se ha estudiado mucho ahora con todo el fenómeno de los abusos en la Iglesia, que para llegar a los abusos de tipo sexual antes se ha pasado por los abusos de conciencia, por los abusos de poder, ¿no? Claro, hay un problema aquí estructural, no es simplemente un problema moral de no llegar a un extremo, es que antes hay un problema estructural. En ámbitos en los que la Iglesia ha crecido y se ha desarrollado con un fuerte clericalismo, entonces, claro, pues lo que dice el sacerdote va a misa, ¿no? Y el sacerdote que dirige las conciencias, que dirige, eso tenemos que acabar con ello para siempre, porque eso ni está en el Evangelio, ni está en los padres de la Iglesia, ni está en la verdadera tradición de la Iglesia, ¿no? Ese autoritarismo estructural, ¿no? En cambio, una Iglesia menos clerical y más como ese lema que puso el cardenal Osoro en la primera consulta sinodal que hizo en la diócesis de Madrid, una iglesia más de todos, con todos y entre todos, ¿no? Bueno, pues porque todos somos iguales en la iglesia desde el bautismo. Esto supone, por supuesto, la importancia del despertar de los laicos, del papel de los laicos, de la misión de los laicos, ¿no? Siempre se ha dicho en la vanguardia de la vida de la iglesia, y yo siempre digo en la vanguardia y en el centro y en la antesala y en todas partes, ¿no? O sea, que aquí estamos todos en todas partes, pero evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vamos avanzando también en esto, ¿no? En una iglesia menos clerical. Estamos ahora celebrando el sínodo sobre la sinodalidad. Dios quiera que podamos ir avanzando, ¿no? Menos uniformidad y más unidad en la pluralidad, ¿no? Siempre hemos errado en la iglesia cuando hemos enterado que la comunión en la iglesia, con esa perspectiva que había preconciliar de la iglesia como sociedad perfecta, que se llegó a decir en el antiguo Código de Derecho Canónico, ¿no? Como que una sociedad perfecta, vamos, como sociedad tan imperfecta o más como cualquier otra, ¿no? No, de sociedad perfecta nada, porque una sociedad perfecta se ideaba desde un planteamiento de uniformidad. Todos uniformes siguiendo a los que mandan, ¿no? Una iglesia piramidal, ¿no? No, una iglesia que recoge esta dialéctica conciliar que pasa de la iglesia pueblo de Dios, por tanto basada en la realidad del pueblo elegido de Israel al pueblo de Dios que está extendido en todo el mundo, pero un pueblo formado por familias, por personas, pueblo de Dios, pero que como es de Dios es misterio de comunión, ¿no? Y de las estructuras de comunión, como nos pedía el Papa San Juan Pablo II en Novum Millenium Ineunte, esas estructuras de comunión que se crearon y se desarrollaron a partir del Concilio Vaticano II, esas estructuras son un esqueleto vacío si no hay una espiritualidad de comunión, ¿no? Una espiritualidad de comunión basada en valorar al otro tanto más como a mí mismo, en la escucha, en la acogida, en la falta de protagonismos de unos sobre otros. Bueno, pues esta espiritualidad de comunión, pero el gran paso que ha dado el Papa Francisco ha dicho, sí, se empezó con las estructuras de comunión, Concilio Vaticano II, Juan Pablo II nos propuso que esas estructuras sin alma no sirven para nada, espiritualidad de comunión, pero ahora hay que dar un tercer paso para cerrar el círculo. Y esa espiritualidad de comunión tiene que llevar también a una segunda vuelta de cambios de estructuras, a una nueva metodología en la manera de trabajar en la Iglesia, que es precisamente la metodología sinodal, ¿no? Generadora de una cultura sinodal en la sociedad. Fijaros, vivimos en una sociedad en la que hace falta, pues esto, también aprender de esta realidad, ¿no? Porque si no, hasta las propias estructuras democráticas se caen, ¿no? Bueno, pues nosotros tendremos que aportar, si lo hacemos nosotros mismos, esto a la sociedad, ¿no? Menos atomizada en marcas y franquicias, más comunidad de comunidades, más diocesana, más parroquial. No me extiendo en esto porque ya voy mal de tiempo. Más reactiva
menos reactiva y más proactiva, ¿no? De cara a la misión, ¿no? Bien, y por último, una iglesia más misionera. Había dicho que de esto era de lo que más iba a hablar y va a ser de lo que menos porque me voy del tiempo, ¿no? San Pablo en el Areópago ateniense, todos conocemos el texto. Yo simplemente os digo una cosa que les digo yo a mis alumnos en San Damas o en Teología Pastoral, en la asignatura que doy, muchas veces siempre en un momento determinado de las primeras clases les digo respecto a este texto. Digo, o sea, parecería que muchos hubieran entendido que San Pablo lo que tenía que haber hecho es haber llegado al Areópago y haber dicho, a ver todos esos dioses que tenéis ahí, sois unos idólatras, todos esos dioses son dioses paganos, yo vengo aquí a anunciaros al Dios verdadero. Pero San Pablo no dice eso. San Pablo lo que dice es, veo que entre todos estos dioses que tenéis una estatua del Dios desconocido. De este os vengo a hablar yo. Es decir, está buscando un punto de encuentro, un punto de diálogo. Este es el diálogo fe-cultura, el auténtico diálogo fe-cultura, ¿no? Un diálogo positivo, ¿no? Entonces, bueno, pues luego habla incluso de los poetas, bueno, y se nos dice al final pues que hubo conversiones. La expresión, la parroquia Santa Teresa de Calcuta de Praga, yo cuando la conocí en un congreso del equipo europeo de catequistas, me llamó mucho la atención porque tenéis ahí una foto, es una pequeña parroquia en un barrio de 200.000 habitantes, en el país, en el único país del mundo con un 99,5% de ateos declarados, ¿no? Y esa parroquia, ¿qué es lo que hace? Pues presencia. Es una parroquia en la que lo que se ofrece es, mi propia estructura de la parroquia es como una gran cafetería con espacios amplios, proyectos culturales que se ofrecen. ¿Y qué pasa? Que entre todos esos proyectos culturales, cursos, pues también hay de historia de la Iglesia, del Evangelio, de la Sagrada Escritura. Cuando ya los que han ido han hecho todos los demás cursos, pero se sienten en casa, terminan haciendo los de fe. El resultado, nos decía de la catequesis el párroco, pues que habrá como unos 15 o 20 niños en catequesis, pero hay 15 o 20 no adultos, sino grupos de adultos de catecumenado de adultos. ¿Por qué? Pues porque realmente en medio de esa sociedad, pues esa presencia de la Iglesia amable ha traído, ¿no? Bueno, pues yo creo que esta es un buen testimonio, ¿no? Paso aquí todas estas explicaciones y paso a la implicación de un modo muy rápido. Una iglesia más misionera es una iglesia menos autorreferente y autocomplaciente y más dialogante. Diálogo fe-cultura, no confrontación fe-cultura, no confrontación. No existe la cultura cristiana. Existe la fe cristiana que se inculturiza en todas las culturas con las que se encuentre. En unas les será más fácil, en otras más difícil. Hay que hacer el discernimiento paulino, examinarlo todo y quedarse con lo bueno, pero siempre diálogo fe-cultura, una fe inculturada, tanto en las culturas autóctonas, que bien sabemos con el testimonio de tantos misioneros en Manos Unidas cómo se produce este diálogo fe-cultura, como en la cultura global y mediática que de algún modo nos engloba a todos, ¿no? ¿Qué fue del atrio de los gentiles propuesto Benedicto XVI, ¿no? Cuando él nos propuso, nadie le entendió, y menos los que tanto decían ser discípulos suyos, ¿no? O fieles a su... Bueno, pues él nos decía, no, hay que sentar en la vida de la Iglesia, hasta en el discernimiento sobre el futuro de la Iglesia, hay que sentar a los no creyentes con nosotros, porque también a ellos el Espíritu Santo les puede decir muchas cosas que a lo mejor nosotros no estamos preparados para escuchar, ¿no? Acogida y diálogo con los cercanos, los alejados y los lejanos, entender esta relación con el mundo, primero personal, no relacionamos con la sociedad, nos relacionamos con personas, y luego estas personas no son ni ateas, ni agnósticas, ni creyentes, ni no creyentes, son más cercanas a nosotros porque han tenido más contacto, más alejadas porque estaban con nosotros y por alguna razón se han alejado, o más lejanas porque nunca nos han conocido. Esas son las categorías. Y de esas categorías lo que se produce es que tanto desde ellos como de nosotros se trata de acercarnos. Y en ese acercamiento que sea lo que Dios quiera, ¿no? Entonces, esa es la gran misión de la Iglesia. Una Iglesia menos transmisora de la fidus quae, es decir, de la confesión de la fe, del credo, que también es importante, pero más transmisora por contagio, nunca por proselitismo, de la fidus quae, es decir, de la fe testimoniada, de la fe que es confianza en Dios, de la experiencia de la fe, ¿no?
menos propositiva de megarrelatos y de cosmovisiones infranqueables y más provocativa de caminos de búsquedas vitales, de microrrelatos, de experiencias concretas, ¿no? Menos baluarte de exigencias moralizantes y más propositiva de un primer anuncio querigmático y un acompañamiento iniciático y mistagógico, es decir, una iglesia que anuncia con humildad y con el testimonio y que acompaña, que no deja a las personas solas, sino que las acompaña en todo ese proceso del encuentro que ha tenido con ellas y con una jerarquía. Lo primero es el encuentro con Jesucristo, ¿no? Deus Caritas es número uno, ¿no? La experiencia cristiana es el encuentro con una persona, no una moral, no una ideología, el encuentro con una persona, ¿no? Bien, y menos impactos sin procesos, ¿no? Estamos acostumbrados ahora en la Iglesia a tantas iniciativas que son grandes impactos emocionales, ¿no? No, cuidado. Menos impactos sin procesos y sin persuasiones coercitivas, que esto sería muy peligroso y se está abriendo la veda de esta realidad muy peligrosa en la vida de la Iglesia, y más procesos que surjan del asombro, procesos que tengan un impacto, pero que el impacto sea el impacto que todo ser humano está deseoso de tener cuando se asombra ante algo que va más allá de sí mismo, ¿no? Menos lenguajes crípticos, discursivos, impersonales, infalibles y más lenguajes abiertos, narrativos, testimoniales, evocativos, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que yo he querido compartir con vosotros, que me he pasado del tiempo y evidentemente daría para desarrollar mucho más, pero yo creo que como claves generales es suficiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Yo creo que nadie se ha dado cuenta de que te has pasado del tiempo, porque la verdad es que yo estaba embelesada, sinceramente. Ya hemos dicho que no había turnos de pregunta, lo digo para la gente que se ha incorporado después. Si alguien tiene alguna pregunta concreta para Manuel, la puede poner en el chat y se le atenderá. La presentación de Manuel tiene la generosidad de compartirla con todos nosotros y se os va a llegar. Y yo creo que estas reflexiones tuyas nos ayudan mucho a situarnos, a entender la realidad de la Iglesia, la realidad del mundo en este siglo XXI. Es una opinión personal, pero a partir de ahora, en cualquier proceso de discernimiento, tendré muy presente ese menos es más. Me parece que son unas claves interesantísimas. Solo, bueno, deciros que lógicamente esperamos que esta primera etapa del viaje que os proponíamos os haya resultado muy atractiva. La verdad es que la ponencia de Manuel nos ha dejado, sí, con muchas cosas ahí para trabajar y para tratar, ¿no? Y que estéis ansiosos ya por acudir a la siguiente. Recordaros que la siguiente será impartida, vamos, la persona invitada será Pachi Fano, que yo creo que todos lo conocéis, es el dibujante, el que ha hecho el cartel de nuestro seminario de formación. Y él nos va a hablar de un tema apasionante. Él lo pone en afirmativo, es la hora de los laicos. Yo cuando lo vi pensé que era interrogativo, ¿es la hora de los laicos? No, pero él lo pone en afirmativo. Vamos a ver qué nos cuenta. Entonces, hay un aviso muy importante. Os llegará por correo a todos para que todo el mundo se dé por enterado. Pero mirar, Pachi nos ha pedido que cambiáramos el día porque le era imposible tener esa tarde la sesión con nosotros. Entonces, la próxima sesión se va a celebrar el 12 de noviembre. ¿Vale? Apuntarlo todos. Va a ser igual por Teams como ha sido esta, pero lo trasladamos al 12 de noviembre. Insisto, enviaremos la documentación y la convocatoria con antelación. La documentación, intentar de verdad trabajarla para que también hacer de este seminario algo personal, algo que nos implique a nosotros, que no nos limitemos a escuchar lo que nos dicen, sino que realmente nos comprometamos de verdad con lo que estamos oyendo y lo que estamos viendo. Muchas gracias otra vez a todos por participar. Por supuesto, a Manuel Bru por compartir toda esa presentación tan chula. Al área de personas de los servicios centrales por organizar y dotar de contenido esta propuesta formativa. A David, el pobre, que aparece ahí como moderador de Manos Unidas. Es nuestro técnico, todavía no lo hemos nombrado, pero con todas las vicisitudes es el que ha hecho que sea posible y sacar adelante todo este tinglado.
Antes de cerrar, y como ha habido muchas quejas con el vídeo que hemos proyectado al principio, que es cierto que ha habido problemas de sonido y de audio, yo le he consultado a David y me dice que es posible volver a pasarlo ahora. Entonces, lo pasaremos ya de cierre y ya solo deciros que, si Dios quiere, nos veremos en noviembre para escuchar qué es la hora de los laicos. Un beso enorme para todos, para todas y muchísimas gracias de verdad por estar. Sean bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sean bienaventurados los que tienen humildad, porque ellos la tierra heredarán. Sean bienaventurados los que viven en el llanto, porque ellos serán bien consolados. Sean bienaventurados los sedientos de justicia, porque ellos serán al fin saciados. Sean todos bienaventurados, sean todos bienaventurados, sean todos bienaventurados, sean todos bienaventurados, sean bienaventurados los que son misericordiosos, porque ellos tendrán misericordia. Sean bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán un día a Dios. Sean bienaventurados los que buscan la paz, porque hijos de Dios les llamarán. Sean bienaventurados los justos perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Sean todos bienaventurados, sean todos bienaventurados, sean todos bienaventurados, sean todos bienaventurados. Bienaventurados si os persiguen por mi nombre y os causan cualquier mal. Llenaos el corazón de gozo y de paz, la recompensa será eterna. Sean todos bienaventurados, sean todos bienaventurados.